Terminamos ya el temario con este bloque 3, retos de la familia y la infancia en las sociedades actuales. Si os acordáis, algunos aspectos de este bloque ya lo hemos visto. Los cambios demográficos lo vimos en el bloque 1, las ONG, los derechos del niño, la ciudadanía lo vimos en el bloque 2 y las políticas sociales no nos va a dar tiempo a verlas, así que las vamos a sacar este año del temario. Nos vamos a centrar solamente en una serie de problemas, de retos, de dificultades que tienen las familias españolas y los niños españoles hoy en día y que además os los he organizado en este índice donde veis 8 puntos en los que nos vamos a centrar y estos son los puntos del bloque 3 que van a ir realmente al examen. Antes de empezar a explorarlos, vamos a ver un poco cuáles son sus causas. Si recordáis Sociología de la Educación de primero, que vimos hace varios años, pues teníamos al autor Carlos Marx que nos decía que todos los problemas o la gran mayoría de problemas que tienen las personas vienen de un conflicto económico, de un conflicto por los recursos. ¿Qué dinero, qué recursos hay en una sociedad y cómo los distribuimos? En el caso de las familias es muy fácil de ver, ¿no? Porque si no llegas a fin de mes, ¿cómo vais a tener tus hijos? ¿Cómo vas a llevarlos de vacaciones? ¿Cómo vas a llevarles a un colegio a lo mejor privado porque quieres que tengan la mejor educación del mundo? ¿Cómo les vas a llevar al extranjero para que aprendan inglés, tengan su ordenador, etcétera? Eso es algo bastante claro. Luego es que tener hijos cada vez es más caro, cada año tenemos que pagar por más cosas por el hecho de tener hijos. Y esto tiene unas consecuencias que son individuales o que son familiares, pero que también son sociales. Si las familias no tienen hijos y seguimos con una organización social y laboral tal y como la tenemos hoy en día, se hunde la economía, porque ¿quién va a trabajar y quién va a pagar las pensiones de esas personas que a lo mejor no tuvieron hijos, ya son ancianos y quién les puede cuidar, ¿no? Si las familias no tienen hijos, se hunde la economía. Estos son aspectos bastante sencillos de ver, pero es que también tenemos una serie de aspectos ideológicos o de creencias en torno a las familias. ¿Recordáis otra vez en primero que teníamos a este autor, Max Weber, que decía que la economía, lo que hablaba Marx, estaba muy bien, pero también el mundo de las ideas y las creencias influía en la organización social? Cuando vamos a ver el mundo de las familias es también muy claro, porque existen como dos polos opuestos. Por un lado, la familia ideal, la familia normativa, la familia tradicional, esa familia que tenemos como en un pedestal mental, pero sin embargo tiene poco contacto con la realidad de las familias reales que verdaderamente existen. Y esto causa muchísimo problema, muchísimo conflicto. Excluimos a todas aquellas familias que no entran dentro del ideal, que no son la familia típica, casada para siempre, sin divorcios, compuesta por hombre y mujer y sus hijos, que además todos son nacionales, nacidos y criados en el país en el que viven, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esta familia, por un lado, no es tan ideal como nosotros nos la pintamos, porque dentro de ella existe conflicto, puede existir agresividad, puede existir todos los demás problemas que existen en todo el resto de familias y ni siquiera es mayoritaria, de hecho es minoritaria y lo ha sido siempre en todas las sociedades. La familia ideal, normativa, que se nos planta como la mejor familia, la única familia la que tiene que ser, es una familia inexistente. ¿Qué es lo que existen? Son una serie de familias reales que dependiendo de sus características aceptaremos más o menos y si no están muy pegados a la norma las vamos a discriminar. Y vosotros conoceréis muchas familias que si no son papá y mamá, si es solamente una mamá, por ejemplo, o son dos papás, o tienen algún miembro o todos son de otros países, o tienen otras creencias, etcétera, etcétera, han sufrido algún tipo de discriminación. Esto es un conflicto dentro de las familias que también tenemos que investigar. Todo este tema, el tema de la familia, está marcado por una palabra que es el género. Nos guste o no nos guste, hoy en día la sociedad sigue siendo machista y la responsabilidad, si la familia va bien o va mal, muchas veces va a cargarse a hombros de las mujeres, que a la vez son las más perjudicadas económicamente, tanto laboralmente como cuando existe una ruptura de la familia, como veremos más adelante. Esta es un poco la presentación del tema y el resumen de esta diapositiva sería que hay dos principales causas en los retos y problemas de la familia. Por un lado, la economía y por otro lado, el mundo de las creencias, de lo que debería ser una familia y lo que realmente es, y que ambos están empapados por un tema que es el género. Entonces, ¿cómo veis estos retos de la familia y la infancia que he seleccionado para vosotros? Están un poco relacionados entre sí. De hecho, los tres primeros, conciliación, crisis de los cuidados y el síndrome del abuelo esclavo, los vamos a estudiar prácticamente juntos. Y para ello, primero me gustaría que vierais, un trocito de este documental, que si le dais aquí a pinchar lo vais a ver, entre el minuto 8 y el minuto 11 me gustaría que vierais este trocito de un documental antes de que yo os explique lo demás. El trabajo doméstico abarca el conjunto de las labores del hogar.
limpieza de la vivienda, preparación de alimentos, lavado y cuidado de la ropa y el calzado, compras y la atención y educación de los hijos. Un trabajo que realiza la persona propietaria del hogar y que en la mayor parte de los casos es una mujer. A esta mujer se la denomina ama de casa. Según las estadísticas, el 90% del trabajo doméstico lo realizan mujeres. Si no se dispone de tiempo y sí se dispone de dinero, existe de toda la vida una opción B: contratar a otra mujer para que realice el trabajo. A la persona que sustituye al ama de casa se la llama empleada del hogar. La empleada del hogar, tradicionalmente denominada criada, sirvienta o chacha, en ocasiones vive en la casa del empleador y recibe el nombre de interna. Por su trabajo se le paga un salario, que puede ser en especie, cama, alimentos, ropa o en metálico. Históricamente, ¿quiénes hacían este trabajo? Desde la prehistoria, las labores domésticas han estado vinculadas al colonialismo, la esclavitud y otras formas de servidumbre. Pero es con la Ilustración cuando se consolida la idea de que a la mujer le corresponde la femenina y sencilla tarea de los cuidados dentro del hogar y al hombre la dura responsabilidad de trabajar fuera de él a cambio de dinero. Es lo que se llama división sexual del trabajo, representada a través de la familia nuclear, que fue imprescindible para que funcionara la sociedad de mercado. Con la revolución industrial llegaron a las ciudades, provenientes del campo, familias enteras a trabajar en las fábricas. Muchas mujeres, además, sirvieron como criadas en las casas de la nueva burguesía industrial. En España, la extrema pobreza y las migraciones provocadas por la guerra civil convirtieron a millones de adolescentes en sirvientas, a cambio de cama y comida. Pero a partir de los años 70, el conservadurismo imperante entra en crisis y uno de sus baluartes, la familia nuclear, comienza a ser cuestionada. Mucho tuvieron que ver las luchas feministas en esta cuestión. Las mujeres se empiezan a incorporar masivamente a un mercado laboral hecho por hombres y para hombres, diseñado exclusivamente para personas que nunca se han ocupado de cuidar a nadie. Es lo que algunas teóricas feministas denominan crisis de los cuidados. Pero el trabajo doméstico no es un espejismo y hay que seguir realizándolo. Los hombres, el Estado y las empresas siguen sin corresponsabilizarse al 100% en las tareas de cuidado. A partir de los años 90, la globalización, las desigualdades y la necesidad de mano de obra cuidadora provocan enormes migraciones de mujeres del sur a los países del norte para trabajar en el empleo de hogar. Son las denominadas cadenas globales de los cuidados y entrecruzan dos crisis. Por un lado, las mujeres que migran dejan a sus hijos e hijas al cuidado de otra mujer de la familia. Y por otro lado, esas mismas mujeres que abandonan sus países y el cuidado de los suyos, llegan para cuidar a los hijos de las mujeres de los países del norte, para que éstas puedan incorporarse al mercado laboral. Quiero destacar algo de este documental, que es el reparto sexual de las tareas. Si pensáis, por ejemplo, en la época de mis abuelos, de vuestros bisabuelos, los hombres trabajaban muchas horas, excesivas horas, horas extenuantes fuera de casa, y la mujer se quedaba dentro de la casa cuidando a los niños, a los familiares enfermos, a la abuelita, yendo a la compra, cocinando, limpiando, etcétera. Esto llegaba a un equilibrio efectivamente, pero que era nocivo para las dos partes. Los hombres podían trabajar tantas horas y podían estar fuera de manera tan excesiva y matarse tanto a trabajar. ¿Por qué? Porque tenían a alguien en la casa que cuidara de los hijos y que mantuviera la casa. Pero también era malo para la mujer porque se veía confinada en el ámbito doméstico, no podía ganar su propio dinero, no podía tener su propia vida. ¿Qué ocurre con la incorporación masiva de la mujer al mercado del trabajo? Que esto no cambia, al contrario, son las mujeres y los hombres y las familias los que se adaptan a trabajar demasiadas horas fuera del hogar y no hay nadie que se quede dentro. Es decir, que si antes teníamos un hombre que trabajaba demasiado fuera de la casa y una mujer que trabajaba demasiado dentro de la casa, ahora tenemos dos personas que están trabajando demasiadas horas y por demasiado poco dinero fuera de la casa, y la casa se queda desatendida. Por eso surge la crisis de los cuidados. Entonces tenemos que contratar a otra persona que normalmente es menos afortunada que nosotros, de un barrio más periférico, más marginal, o de un país más periférico, más marginal, que tiene dificultades económicas para suplir nuestro espacio dentro de la familia. Al final la familia no está cubriendo sus propias necesidades, sino que está trabajando fuera para otros por un salario que no cubre lo que ellos están haciendo,
y hay otras personas que están supliendo bien o mal ese espacio nuestro que dejamos dentro de la familia. Muy bien. Bueno, pues si nos vamos ya un poco a lo técnico, a la definición, ¿qué es conciliación laboral? Las circunstancias adecuadas para poder compaginar la vida laboral con la personal y familiar. Es decir, que el trabajo permita tiempo y dinero suficientes para atender a los hijos, los dependientes, la casa, la compra, el ocio y el bienestar personal. Esto que antes hacía la ama de casa en su casa, pero que deberíamos de hacer todas las personas, hombres, mujeres, todas las personas deberíamos de tener esas circunstancias adecuadas para poder compaginar nuestra vida laboral con la personal y familiar. Es un ideal al que todos aspiramos y que es parte del estado de bienestar y que ojalá pronto se consiga. Algunas ayudas, algunos pasos encaminados a conseguir esta conciliación laboral, pues por ejemplo tener horarios racionales, no vivir solo para trabajar y dormir, tener horarios racionales que permitan también tener tiempo en casa para hacer la compra, etc. Tener vacaciones para descansar y vacaciones que coincidan con las vacaciones de los hijos, para que no nos encontremos esta circunstancia en la cual los hijos no tenemos con quién dejarlos porque tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, el teletrabajo, si alguien tiene un niño muy pequeñito, si está malito, no tiene con quién dejarlo, o por otras circunstancias, o familiar enfermo, o tú mismo que no puedes ir ese día a la oficina a trabajar, la posibilidad de teletrabajo. Los permisos por paternidad, por ejemplo, sabemos que en España no son suficientes ni siquiera para lo que pide la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que lo ideal sería que cuando tienes un hijo de salud pudieras amamantarle al menos 6 meses. No hay ningún permiso de maternidad o de paternidad en España que llegue a los 6 meses, para nadie. Los permisos en España son más cortitos, ahora se están empezando a igualar. También hay un problema ideológico cuando los padres piden su propio permiso, los papás varones. Muchas veces eso está mal visto y tiene consecuencias laborales nocivas para ellos. Es la madre la que al final tiene que renunciar a parte de su sueldo, quedarse más tiempo y siempre va a ser un tiempo insuficiente. Es verdad que existen también en España y en otros países horas de lactancias en las cuales la mamá se puede ir al baño y con un sacaleche sacarse un poquito de leche, pero como veis esto no sustituye a la verdadera conciliación laboral que debería de existir. Las excedencias por cuidados a dependientes o incluso las guarderías también serían otras maneras de conciliar. ¿Y por qué digo guarderías? Que como veis está señalado a propósito. No estoy hablando de escuelas infantiles en las que nos importa que los niños se desarrollen, estén bien formados. Cuando hablamos de conciliación laboral, el problema es con quién dejar a los hijos, que nos los guarden, que alguien esté con ellos, porque las personas trabajamos tantas horas fuera de casa que no podemos hacernos cargo de ello. Bueno, también vemos aquí que en España y en otros países, pero en España existe una falsa creencia de que trabajar más tiempo es trabajar mejor, ser más productivos. Sin embargo, esto no es así. Y podéis comprobarlo, tenéis ahí en el Moodle un documental que se llama Ser padres en Suecia y otros documentos que también podéis ver, en los cuales nos dicen efectivamente que los países más productivos trabajan menos horas al día y también van a trabajar menos días. No es por el número de vacaciones, sino porque tienen más permisos para ser padres, pueden quedarse teletrabajando si el niño está mal o lo que sea, y además tienen más hijos. Entonces, fijaros qué situación tan curiosa. España es un país donde la maternidad es muy tardía y donde se tienen muy pocos hijos. Aún así, la mujer cobra menos y alcanza puestos menos altos porque está la falsa creencia de que un día se va a quedar embarazada y que eso va a ser malísimo, súper nocivo para la empresa, cuando los estudios han demostrado que dar facilidades a las madres y a los padres para ser padres y tener hijos los hacen más productivos, y que las mujeres que han sido madres y que han mantenido su trabajo en la misma empresa suelen ser incluso más productivas que las personas que no han llegado a tener hijos. Bueno, una paradoja de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué es lo contrario de conciliación laboral? Pues la crisis de los cuidados, que habéis visto en este documental. La situación desequilibrada en la que una persona o familia no puede procurarse por sí misma todos los cuidados necesarios para su salud y bienestar. ¿Cuál suele ser la causa? Pues su propio trabajo, sus condiciones laborales y económicas. Si tienes menores o mayores y de personas dependientes que están desatendidas en casa porque tú no te puedes ocupar, las tareas sin hacer, la cama sin hacer, comer cualquier cosa corriendo porque no tienes tiempo ni de ir a la compra ni de cocinar para ti mismo, falta de sueño, que en España es algo crónico, la falta de sueño en todas partes, la falta de salud mental y física. Esto es un gran problema, una crisis de los cuidados que aparece en casi todo el mundo occidental, pero en unos países más que otros, y España es uno de los que están siendo más afectados. Entonces, los que tienen dinero van a pagar a otra persona, como veíamos en el documental, van a pagar a otra persona menos afortunada para que se haga cargo de esos cuidados de su casa, lo que antes hacía el ama de casa.
¿De esto qué ocurre? Que se genera una cadena de cuidados porque esa persona que has contratado no puede cuidar su propia casa y cuidar a los suyos. Si tienes una persona interna, no puede ver a sus hijos, no puede hacer sus propios cuidados. Entonces es una cadena que precariza a todos. A ti, que sales de tu casa para pasar el día entero y jamás ver a tus hijos en una oficina quizás, y también a la persona que has contratado, y también a la persona que ella ha dejado a cargo de su propia familia. Es una cadena que precariza, que es un problema para todo el mundo. Igual que el siguiente punto que vamos a ver, el síndrome del abuelo esclavo. Quienes no pueden pagar por contratar una cuidadora, pues se fían entonces de los abuelos. Esta es la situación en la cual son los abuelos quienes se hacen cargo de los nietos, ya que los padres no pueden atenderlos ni tampoco pagar a alguien para que lo haga. Es otro participante alternativo dentro de la cadena de cuidados. Y como os decía, esta situación solo mantiene un problema, un equilibrio, ¿vale? Para mantener un problema que perjudica a todo el mundo, salvo a los grandes empleadores. Al final, ¿quién es el beneficiado de esto? Pues los grandes empleadores, los grandes jefes, aquellas personas que tienen muchos trabajadores a su cargo, no una pequeña pyme, no. Las grandes empresas son las únicas beneficiadas tanto de la cadena de cuidados como la de los abuelos cuidadores o los abuelos esclavos. ¿Por qué? Porque es la única manera que existe hoy en día para que las personas trabajen excesivas horas por demasiado poco dinero. Por eso, tanto los abuelos cuidadores como esa cadena de cuidados apuntalan este sistema que solamente les beneficia a ellos, porque las familias, efectivamente, una madre o un padre que trabaja 8, 10, 12 horas, las que sean, en la oficina, pues no se ve beneficiado porque sean los abuelos los que cuidan a los niños o una persona externa, ¿vale? Solamente el único beneficiado, tampoco los niños se beneficiarían, el único beneficiado sería el gran empleador. Pasamos a otro tema, que es la cesta de la compra y el IPC. Es otro tema tremendamente económico. La cesta de la compra es el conjunto de artículos, bienes y servicios más consumidos por la mayoría de la población, de los cuales todos los meses se van recogiendo los precios que se utilizan para elaborar el IPC. ¿Qué hay en esta cesta de la compra? Pues, por ejemplo, hay comida, hay pan, hay leche, hay lejía para fregar, pero también hay servicios como puede ser el colegio de los niños o internet, etc. Es como un conjunto de los artículos más utilizados, más consumidos y los servicios más utilizados, más demandados por la mayoría de la población. Con esto se elabora el índice de precios al consumo, índice económico que mide lo mucho que suben o bajan los precios de esos productos básicos. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque sirve para calcular la inflación o la deflación económica que hay en un país, ayuda a calcular también el coste de la vida, si sabes en qué se gasta el dinero de la gente, sabes cuánto les cuesta vivir a cada uno, y todo esto sirve para la revisión de los salarios y de las pensiones y del precio de los alquileres, etc. Es decir, que de una manera estadística, el precio que pone al campo, Carrefour, el Corte Inglés, al pan, al arroz, a la comida, etc., influye en cuánto te van a pagar a ti de salario, de sueldo, o cuánto van a subir o bajar tus pensiones, o cuánto se va a actualizar para arriba o para abajo el precio del alquiler. Esto es muy interesante porque es un índice económico tomado de un montón de muestras mensuales en todas partes que al final influye directamente en lo que tú ganas y en lo que tú gastas también. En España lo calcula el INE, pero en cada país hay un organismo que lo va calculando. Tenéis unos vídeos que os he puesto en el Moodle que os lo explican un poquito mejor. Pero bueno, yo creo que con saberos estas dos definiciones ya lo vais a entender muy bien. El quinto punto es el descenso de la natalidad y es consecuencia de los puntos anteriores que hemos estado viendo. Las causas son fundamentalmente económicas. Es muy caro tener hijos, los empleos están mal, los sueldos están mal y esto solamente redunda en un retraso en la edad de la emancipación. Pensar en vosotros mismos. Algunos incluso venís del módulo, o sea que ya tenéis estudios, pero necesitáis más estudios para poder trabajar. Y cuando salgáis de aquí de la universidad no vais a tener un buen trabajo enseguida, vais a pasar por diferentes trabajos hasta que al final tengáis uno bueno, podáis iros de casa de vuestros padres y podáis empezar a pensar en casaros y tener una familia. Porque viviendo con vuestros padres no vais a poneros a tener hijos, ¿verdad que no? Eso pasa en algunos casos, pero son muy excepcionales, ¿no? Entonces, si la gente no puede emanciparse, no puede tener hijos. Además, cuando ya consiguen emanciparse hay un problema con la vivienda, que es muy cara. Entonces, si tú solo puedes permitirte una casa con una habitación, ¿cuántos hijos puedes tener? Y si tienes 2 habitaciones, una para ti y tu pareja y otra para los niños, ¿cuántos niños puedes tener? Si son 2 chicos o 2 chicas, bueno, y si son un chico y una chica, tendrás problemas a la hora de alojarlos. Además, hoy en día los niños se consideran prácticamente un freno laboral. Si tienes hijos,
pues en la empresa te van, sobre todo aquí en España, te van a mirar peor, te van a dar menos cuentas, te van a dar menos sueldo, van a confiar menos en ti. Si te coges la baja por paternidad, estás perdido porque te vas a perder esos ascensos. Como os decía en una diapositiva anterior, esto no es nada realista, es una idea preconcebida, y los países en los cuales hay más ayudas a los hijos y donde se tienen más hijos, los trabajadores son más productivos. Aquí el miedo a que mis trabajadores tengan un hijo perjudica a todos, porque perjudica al trabajador y perjudica a la empresa. Al final da la sensación de que en este país o en esta sociedad no hay sitio para los hijos. ¿Y esto qué consecuencias individuales tienen? Por un lado, el retraso en la maternidad, que puede redundar en infertilidad, porque si te pones a tener hijos por encima de los 35 años, tu ratio de fertilidad baja en picado, es mucho más difícil tenerlos. O directamente que la gente pase a tener la decisión de no tener hijos, porque es muy caro, porque es muy difícil, porque te da muchos problemas, pues decidimos directamente no tener hijos. Ahí es donde surgen los movimientos child free, o en inglés, o movimientos sin hijos. Surgen a finales de los años 70, pero cada vez tienen más fuerza, y además son este tipo de movimientos que abogan por que no se discrimine a las personas que han decidido no tener hijos, sobre todo a las mujeres, de nuevo, porque un hombre que ha decidido no tener hijos no está muy mal visto. Una mujer que ha decidido no tener hijos, pues sí, se ven muchas ideas preconcebidas a su alrededor, no se la ve bien. El caso es que estos movimientos child free también son impulsores de espacios sin hijos, espacios sin niños pequeños, como pueden ser, por ejemplo, el vagón silencio, muchos trenes, o hoteles sin niños, que también existen, y urbanizaciones sin niños, que también existen. Y es muy curioso que abogan por ellos tanto las personas que están metidas dentro de los movimientos child free como muchos padres, porque dicen, si voy a viajar sin mis hijos por una vez, si voy a tener vacaciones sin mis hijos, no quiero a los hijos de nadie más alrededor. Entonces es muy curioso cuando investigáis un poco sobre los hoteles sin hijos y tal, sin niños, van tanto familias que han decidido no tener hijos como familias que tienen hijos y los han dejado atrás. El resto de posiciones intermedias no están representados en ello. Bueno, ¿y qué consecuencias sociales hay para el resto de la sociedad, para el resto de un país? Pues el primero es el envejecimiento de la población. Si cada vez tenemos los hijos más tarde y menos hijos, pues la pirámide poblacional se convierte efectivamente en un cono invertido. Entonces tendremos los problemas asociados a los mayores dependientes, que ya no pueden a lo mejor valerse por sí mismos y necesitan otros cuidados, como la propia falta de población activa. Si tenemos pues ese cono invertido con la mayor parte de la población que ya ha pasado la jubilación, o con una buena parte de la población que ya ha pasado la jubilación, y una pequeña punta de niños que todavía no pueden acceder al mercado laboral, nos faltará población activa, población en edad de trabajar, que pueda ser la que luego pague los impuestos para que se paguen las pensiones, los costes públicos, etcétera. Tal y como está organizada nuestra sociedad, necesitamos que la parte intermedia, la población activa en edad de trabajar, sea la más grande. Sin embargo, como veis, esto al final es imposible en ningún caso, porque si es la más grande, es que también se están teniendo menos hijos. Si tienen muchos hijos, para que sea más grande tendría que haber un nuevo equilibrio. Entonces, la población activa es muy, muy importante, pero no hay una fórmula mágica para mantenerla siempre. La búsqueda del hijo tardío es todo un problema en las sociedades occidentales modernas, por eso quiero detenerme en este punto de la infertilidad. He estado leyendo unas estadísticas que dicen que el problema de la búsqueda del hijo afecta a 1 de cada 6 parejas en España. Es un número bastante grande. Hay diferentes opciones, como la de la adopción, pero sabéis que tiene una serie de problemas en la adopción nacional, la adopción internacional también, porque a veces despierta el racismo de sus propios vecinos, ¿no? De personas que han llegado a adoptar un niño y por ser de otra etnia, de otra nacionalidad, han sufrido el racismo de los demás, fijaros. Luego está la opción del acogimiento, pero al final el acogimiento es siempre temporal. Ese niño tiene otros padres y por eso no es la opción número 1 para muchas parejas. Luego están tratamientos de fertilidad, que como veis afectan siempre al cuerpo de la mujer, sobre todo. También hay algunos tratamientos de fertilidad masculinos, pero son menos invasivos y realmente al final es la mujer la que tiene que pasar por una congelación de sus óvulos, por un tratamiento de inseminación artificial o por un tratamiento in vitro, que efectivamente funciona, tienen un alto grado de éxito, pero al final son ciertamente invasivos para el cuerpo de la mujer. Luego está el tema de los vientres de alquiler, que me gustaría que habláramos un poco más de ello, porque es un tema que cada vez está más en boca de todos, pero que no conocemos realmente en profundidad.
He buscado algún documental que estuviera en español y que fuera interesante sobre este tema, pero como me ocurre a veces, resulta que temas muy importantes y muy a la orden del día no tengo documentales en español. Así que me he pasado varios días haciendo subtítulos para este documental que me gusta mucho, Bebés dañados y corazones rotos. Como veis es muy cortito, dura media hora, y me gustaría de verdad que lo vierais. Lo tenéis en el Moodle con los subtítulos en español. Y lo que me pasa cuando veo este documental que habla de todos los casos, los mejores y los peores dentro de los vientres de alquiler, me da la sensación que incluso los mejores casos no son buena idea hacerlos. ¿Por qué? Porque una realidad que no todo el mundo sabe es que las madres gestantes, las que llevan a los bebés de otras mujeres, son personas que lo hacen por dinero, efectivamente, pues son personas muy pobres, a las que se le paga muy poco verdaderamente por hacer este trabajo tan duro. Además se les hacen continuamente cesáreas y, como sabéis, una mujer no debería tener más de 3 cesáreas en su vida porque puede morir, porque el riesgo es muy grande. Más otra cosa que no todo el mundo sabe es que para que un embarazo de este tipo salga a término se suelen implantar varios embriones. A una misma mujer se le implantan 3, 4 embriones para que uno de ellos al menos se desarrolle. Pero ¿qué ocurre? Que suelen ser mujeres pues jóvenes, bastante fértiles, a veces se desarrollan los 3 o 4 embriones que se les han implantado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues se les hace un aborto selectivo durante su embarazo, es decir, se introducen en el útero mediante una cirugía y se destruyen 2 o 3 de los embriones de los fetos que se están gestando para solamente dejar uno. Esto efectivamente es una práctica de muchísimo riesgo para ese bebé, que luego puede tener daños de todo tipo, y para la propia mamá, que lo está sufriendo bastante. Entonces, el mundo de los vientres de alquiler, realmente para opinar de ello hay que conocerlo, y por eso quería poneros este documental, que es muy interesante y muy objetivo, y que nos habla un poco de la realidad tanto de las parejas que buscan esto como de las señoras, de las mujeres que se someten a este tratamiento. Y además lo he subtitulado para vosotros, así que deberíais de verlo. Así llegamos al punto 6, el envejecimiento de la población, que tiene relación con todos los anteriores, ¿no? Si cada vez tenemos los hijos más tarde y menos hijos, la clave está en que la población va a envejecer. Y como veis tenéis aquí una pirámide, una proyección de cómo será la población española en 2049. Ahora estamos en 2020, este gráfico es 2019, ¿vale? Antes de esto, en 2009, había más gente joven en España que ha ido envejeciendo, pero no ha tenido suficientes hijos como para igualar esa pirámide, como veis. Entonces, cuando pasen los años, tendremos una gran población por encima de los 70 años que no podrá trabajar y que necesitará muchos cuidados, pero no tendremos empleos suficientes para pagar esas pensiones, para mantener a esas personas. Entonces, ¿qué hacemos con esos mayores dependientes? ¿Qué hacemos con el pago de las pensiones? Existen diferentes soluciones. La solución clásica de toda la vida ha sido fomentar la natalidad, fomentar que estas personas que están ahora mismo en esta edad pues vayan teniendo más hijos, para que esto no sea una pirámide, sino que sea, digamos, un tubo y que siempre haya la misma cantidad de gente. Hombre, esto es un poco difícil, es un poco problemático. Para que la población se mantenga estable hay que tener más de 2 hijos, 2,3 hijos para que la población se mantenga estable. Y esto no es la realidad española. También se puede fomentar la inmigración, y además la inmigración, digamos que es un chollo, una gran solución para las sociedades occidentales. ¿Por qué? Porque ya vienen criados, ¿no? Los inmigrantes ya vienen con sus estudios, incluso universitarios, vienen ya en edad de trabajar, nos dan los mejores años de su vida, y cuando se tienen que jubilar se marchan de vuelta a su país para pasar sus últimos años ahí. Entonces, realmente son personas que solucionan nuestra economía, que nos dan los mejores años de su vida, que están cotizando a la seguridad social para pagar nuestras pensiones, y sin embargo somos unos racistas con ellos porque no queremos que entren en nuestra seguridad social, no queremos que gasten nuestros médicos y nuestras medicinas, etcétera, cuando si no fuera por ellos nosotros tampoco tendríamos esas medicinas, esas pensiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la inmigración hoy en día en España es necesaria, y además deberíamos de cultivarla y no maltratarla como estamos haciendo. Por otro lado, también se puede pensar en un cambio en el modelo productivo. ¿Por qué? Porque hoy en día, tal y como están las cosas, necesitamos 2 personas trabajando y pagando sus impuestos para que una sola persona anciana reciba su pensión. Es decir, 2 a 1. Necesitamos 2 personas trabajando para pagar una pensión. Pero si los sueldos fueran mejores, si las condiciones de trabajo fueran mejores, si cada persona ganase más dinero y pudiera así aportar más impuestos a todo el Estado, a toda la población general, con una sola persona trabajando podríamos mantener a un solo pensionista. Incluso si las condiciones de trabajo mejoraran y fuéramos más productivos, una sola persona podría llegar a pagar la pensión de 2. Entonces, este cambio en el modelo productivo podría también solucionar los problemas del envejecimiento de la población en España.
Vamos acabando ya con el punto 7, que es la ruptura familiar. Como vosotros sabéis, la ruptura familiar existe desde que existen las familias. Si os acordáis que hablamos de la familia consanguínea, la familia punalúa, la familia sindiásmica, todo esto. O sea, la ruptura familiar, el divorcio, o como le queramos llamar, ha existido siempre. Pero, sin embargo, en épocas históricas ha estado mal visto o ha sido ilegal, etc. Los romanos antiguos tenían divorcio y, sin embargo, en la España de los años 60 y 70 no existía. ¿No? La posibilidad de ruptura cambia históricamente, dependiendo de la cultura, la religión, la política, etcétera, etcétera. Además, cuando hay un problema en la familia, hay como un dilema, ¿no? Dos opciones. Intentar trabajar para que la familia sea sostenible, solucionar los problemas, o romper la familia y empezar de otra manera, ¿no? Hay muchos estudios, ¿no?, que intentan demostrar que si las familias divorciadas o desestructuradas son peores para los niños, pero ninguno son concluyentes. Lo único concluyente es que la clave es el conflicto. Los niños que se crían en familias conflictivas tienen problemas en los estudios, de salud mental, de salud incluso física. Allí donde hay conflicto, efectivamente los niños sufren, pero pueden sufrir igual en una familia unida pero conflictiva en la que hay guerra, como en una familia en la cual hay ruptura. A veces la ruptura es necesaria para eliminar el conflicto. Y si el conflicto surge por la ruptura, pues ahí no, ahí tendríamos un problema asociado a la ruptura. Vamos, lo importante es que da igual el tipo de familia, da igual si hay una madre, dos padres, padre y madre, abuelos, lo que sea, da igual. Si hay conflicto, si hay guerra en la familia, los niños sufrirán y todos sufrirán. Si no hay conflicto, estarán bien, da igual, independientemente del modelo de familia. Es a lo único a lo que se ponen de acuerdo los diferentes estudios. También me gustaría que nos fijáramos en algo sobre la familia que no siempre nos solemos fijar, que es la tercera parte. La tercera parte, ¿de qué estoy hablando? De los amantes o las amantes y también de la prostitución, que también ha tenido un papel en la historia. En la época, por ejemplo, de mis abuelos, que son vuestros bisabuelos, digamos, era muy normal que aquí en España los hombres tuvieran su familia y también tuvieran una amante a la que parcialmente mantuvieran, aunque darían menos dinero que su esposa habitual, con la que también tuvieran una serie de hijos. Y otra gente que ha llegado a opinar que la prostitución es necesaria para que el matrimonio pueda mantenerse unido, porque los hombres tienen unas necesidades así enormes y que si no pueden desfogarse por ahí no existiría el matrimonio, se rompería porque no daría abasto. Bueno, efectivamente no son racionales ese tipo de posturas, pero sí es interesante estudiar qué ocurre con esas terceras partes, qué ocurre con esas mujeres, sobre todo, que son o han sido amantes o que han sido prostitutas, qué ocurre con ellas, están marginalizadas, están excluidas, qué pasa con sus propios hijos, dónde está la familia de la prostituta o la familia del amante, que son dos realidades totalmente distintas, pero que en este caso las dos actúan como tercera parte del matrimonio. Bueno, os recomiendo mucho un documental que tenéis en el Moodle, también es cortito, tiene un nombre muy duro, muy feo, que se llama Puteros. Pero es un documental que me gustaría que vierais y que habla perfectamente de esas terceras partes y qué ocurre con la mujer que está implicada. Y veréis también cómo la prostitución es un 90% femenina, hay muy poca prostitución masculina y además la gran mayoría de la prostitución masculina sirve a otros hombres, está dando trabajo para otros hombres, ¿no? El hombre es el cliente mayoritario. Hay muy pocas mujeres que acudan como clientes a la prostitución, es algo totalmente residual. Entonces, pues esto efectivamente también tiene un tema de género muy importante. Para ser objetivos, ver ese documental que no he hecho yo, sino que han hecho otras personas y que tiene testimonios muy interesantes. Bueno, otro tema es la inmigración como causa de ruptura, que a veces no nos damos cuenta, pensamos en el divorcio, etcétera, pero también recordando aquella cadena de los cuidados, tenemos que ver que muchas personas emigran y rompen así su familia, porque dejan a su esposa o a su esposo en ese país y a sus hijos también, ¿no? Hay una canción que me gusta mucho, es muy triste, de Manuel Carrasco, la de Cariño, espérame, la tenéis ahí en el PowerPoint y también en el Moodle si la queréis oír, de las madres migrantes y de cómo echan de menos a sus hijos mientras están cuidando a los hijos de otras mujeres que no pueden ver a sus hijos porque están muchas horas trabajando. La inmigración también es una causa de ruptura familiar, es un tema que están estudiando los sociólogos de familia hoy en día porque está muy en boga. Y por otro lado quería hablaros de este término, la monomarentalidad, que casualmente me hizo mucha gracia porque el otro día se puso un poco de moda porque salió en las noticias que una política había hablado de monomarentalidad y otros políticos decían que estaba mal dicho, que era monoparentalidad. Bueno, pues monomarentalidad está bien dicho y es un término que llevamos estudiando los sociólogos décadas y décadas. Es un término muy antiguo. ¿Y hace referencia a qué?
una situación de monoparentalidad en la que la madre es la cabeza de familia porque el padre desaparece por cuestiones estructurales, sociales, fijas. O sea, si tú, por ejemplo, te quedas viudo o te quedas viuda, eso es una familia monoparental. Da igual que sea de madre o de padre, sino por causas fortuitas se ha quedado viuda una persona y se tiene que hacer cargo de los hijos. La monoparentalidad es otra cosa, es una circunstancia en la que por circunstancias sociales, estructurales, fijas, recurrentes, que se repiten muchísimo, siempre es la mujer madre la que se queda con los hijos para detrimento de su propia vida y de su propia hacienda. Porque una madre soltera, una madre con hijos, siempre va a ser más difícil de incorporarse al mercado laboral, es más difícil que le den un trabajo, le van a cobrar menos, va a tener una serie de gastos asociados que le va a poner en un riesgo mayor de exclusión. Entonces, la monoparentalidad, por ejemplo, pensar en los embarazos no deseados, en las madres adolescentes, muchas veces los padres en estas circunstancias desaparecen, no se hacen cargo. Pues la mujer tiene un hijo o tiene varios hijos, pero no tiene una pareja que le ayude. Entonces tampoco se puede incorporar al mercado laboral. Entonces va a necesitar conseguir otra pareja, otro hombre que le ayude, pero ese hombre a lo mejor solamente va a estar un tiempo con ella y le va a hacer otra serie de hijos, pero luego se va a marchar otra vez. No, hay una serie de circunstancias estructurales que hace que el hombre tenga mucho más sencillo desaparecer de la familia y esto ocurre habitualmente. Por ejemplo, si veis cuántas familias monoparentales de madre hay en España y cuántas familias monoparentales de padre hay en España, veréis que la distribución es muy desigual. La gran, enorme, inmensa mayoría son familias monoparentales de madre y muchas de ellas esconden una realidad monomarental. Si no os gusta la palabra monomarental, pues también se habla de familia matricentral, centrada en torno a la madre. Una mujer que por circunstancias estructurales va teniendo hijos con diferentes parejas, siempre se hace ella cargo y los padres están fuera. Vale, volvemos a hablar de ese mundo de las ideas, de lo que es la familia, de lo que debería ser y cómo esa circunstancia termina excluyendo a las mujeres y que terminan recurriendo a otro hombre para que las ayude económicamente y esto es un círculo vicioso el que es muy difícil salir. El último punto que vamos a ver es el de la exclusión social y no vamos a ir caso por caso, pero sabemos que muchas familias están excluidas en la población española. Hay algunas por ser inmigrantes, por ser de etnia gitana, por ser de clases bajas y tener poco dinero, por ser diferentes tipos de familia que no son la familia ideal, etcétera, etcétera. Muchísimas familias están excluidas en España. De hecho, España es uno de los países donde más exclusión social hay. Son 8,5 millones de personas en España, últimamente lo estuve comprobando las que están excluidas, que eso supone más o menos el 18,4% de la población en España. Tenemos mucha población excluida, digamos que 2 de cada 10 personas en España están excluidas, ¿vale? Económicamente sobre todo. Y esto también implica que muchos niños están en riesgo de exclusión. 1 de cada 3 niños en España están en riesgo de exclusión. No es que estén todos excluidos, pero 1 de cada 3 niños sí están en riesgo de exclusión. Y así llegamos al último punto de exclusión social. Como ya sabéis, muchísimas familias están excluidas en España y volvemos a esas causas económicas. Muchas están excluidas porque no tienen suficiente economía y por ello están apartadas de las demás. Y otras están excluidas por factores ideológicos, porque no son esa familia ideal, porque a lo mejor no son papá y mamá, sino que es una madre soltera o 2 papás, o porque provienen de otros países, porque es una familia inmigrante, o porque provienen de otras etnias, por ejemplo, una familia gitana, etcétera, etcétera. Hay diferentes características que al final están llevando a la exclusión social por parte del resto de la sociedad a esas familias que al final pasan penurias económicas sobre todo. De hecho, en España, como os decía, es uno de los países con mayor exclusión social de la Unión Europea, de los países occidentales. 8,5 millones de toda nuestra población están excluidas, que de hecho es el 18,4% de la población en España está excluida. Es una cifra muy preocupante. Y muchos niños efectivamente están también excluidos o en riesgo de exclusión. Informes como UNICEF investigan como 1 de cada 3 niños en España está en riesgo de exclusión o directamente en la pobreza. Son factores muy importantes. De hecho, en toda la ONU solamente hay 3 países que nos superen en riesgo de exclusión social de los niños, que serían Rumanía, Letonia y uno que quizás os sorprenderá, que es Estados Unidos. Sí, Estados Unidos tiene mayor índice de menores en riesgo de exclusión social. Pues que Estados Unidos es un país con muchísimos problemas y que no tiene un verdadero estado de bienestar. En fin, como os decía, las causas son económicas e ideológicas. Vamos apartando a las personas que no nos parecen dentro de ese cliché de lo ideal
y eso se va retroalimentando porque las familias que están excluidas o en riesgo de exclusión van a tener hijos en la pobreza que a su vez cuando crezcan no van a tener suficiente nivel de estudios, no van a ser suficientemente aceptados, no van a tener buenos trabajos, así que también van a estar excluidos, van a estar en la pobreza y sus hijos van a estar excluidos y van a estar en la pobreza en un círculo vicioso que se va retroalimentando. Como también nos decía Karl Marx cuando hablamos de la teoría de la reproducción social. Bueno, por otro lado, tenemos que entender que la desigualdad es algo que perjudica a todos, sobre todo a los que están abajo, desde luego, pero también a los que están arriba. Y tenéis esa charla TED tan interesante que está en el Moodle, que nos habla efectivamente con datos objetivos en cómo la desigualdad está perjudicando a todos, a los de abajo y a los de arriba, que también tienen que vivir en una situación, en una sociedad pues, que evidentemente es más violenta, donde hay más riesgos, porque la desigualdad los provoca, donde hay más enfermedades, donde hay menos productividad. La desigualdad es mala para todos, los de abajo y los de arriba. Por eso recuperar a los excluidos es algo que es moral. Una persona que está excluida, que vive en la pobreza, lo más moral, lo más ético es ayudarla, pero es que además esto es económicamente rentable a largo plazo. Si solo pensamos a corto plazo, pues ayudar a los sin techo, podemos decir, es un gasto que no nos lleva a ninguna parte, pero no es así, porque dar una oportunidad laboral a una persona que está excluida, que no tiene hogar, puede llevarla a que tenga su trabajo y que pueda mantenerse a sí mismo, de repente ya no necesitar más ayudas, incluso generar impuestos que colaboren económicamente con todo el mundo. ¿Vale? Entonces, recuperar a los excluidos no solo es moral, sino que es económicamente rentable a largo plazo, sobre todo cuando esos excluidos son niños que tienen toda la vida por delante y van a poder verdaderamente insertarse en la sociedad, producir, generar impuestos, generar sus propios puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Por eso la exclusión social es una lacra que abunda mucho en España y en otros países occidentales y que sería bueno para todos conseguir minimizarla o eliminar. Así llegamos por fin a las conclusiones y lo que os quería decir es que los aspectos económicos e ideológicos están en la raíz de los principales retos, problemas, dificultades a los que se enfrenta la familia y los niños hoy en España. El género sigue siendo un factor decisivo. Las más pobres son las mujeres, las más excluidas son las mujeres, aquí y en el tercer mundo también. ¿Vale? El género, aunque vivimos en una sociedad que cada vez trabaja por ser más igualitaria, por estar todos igual, hoy en día no ha llegado exactamente a ese ideal. Las instituciones van a tener que cambiar para adaptarse a esas circunstancias, a las familias que ya existen. Efectivamente, la familia ha intentado insertarse, adaptarse a las instituciones, al mercado laboral, al mercado económico, etcétera, pero esto no está funcionando, esto está llevando a la precarización. Son las instituciones las que tienen que cambiar para adaptarse a las circunstancias de la familia. Si no adaptamos nuestro sistema laboral, vamos a tener niños desatendidos, vamos a tener crisis de los cuidados, vamos a tener cadenas de cuidados y no vamos a poder pagar ni la seguridad social ni nuestras pensiones. Pero si vamos adaptando el mercado laboral, los horarios, el sistema impositivo, etcétera, etcétera, la sociedad será cada vez más sostenible y podremos realmente funcionar todos juntos. Bueno, en este caso el papel de la educación es muy importante porque inculca una serie de valores y además una serie de conocimientos objetivos que nos van a hacer ver que todo esto es real. Pero además el papel de la educación infantil, en concreto de la escuela infantil, es muy importante. El vuestro, que estáis estudiando magisterio de infantil, es un papel muy importante. Y si nos conformamos en que las escuelas de infantil son solamente guarderías, vamos a ser esa pata que va a conseguir mantener esos problemas vigentes. Si solamente somos una guardería para que los padres puedan trabajar muchísimas horas por muy poco salario, estamos siendo parte del problema. Si reivindicamos, por el contrario, la escuela infantil como algo que aporta algo a la sociedad, que desarrolla a los niños, que inculca saberes, que inculca valores, que tiene su papel y que sirve para unas horas y que sirve para unos objetivos concretos y que no es una mera guardería, estaremos ayudándonos a nosotros mismos como maestros de infantil, estaremos ayudando a los niños, estaremos ayudando a las familias y, en fin, al conjunto de toda la sociedad. Esto es lo que quería deciros, espero que os haya interesado el último tema que vemos este curso y, bueno, cualquier duda que tengáis podéis mandármela por email. ¡Hasta luego!